El Encuentro Mundial de Valores, AVP, presenta un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores. Hola amigos, bienvenido a su programa Encuentro de Valores, su servidora Cristina González Parás. Y bueno, pues este día me da mucho gusto poder empezar a hablar de algo que creo que a todos nos ha llamado mucho la atención, creo que muchos lo han practicado y que de alguna manera pues quisiera que viéramos o comprendiéramos cuál es el fondo de esta nueva manera que oímos por todos lados de la palabra mindfulness. Estos ejercicios, estas meditaciones, otros piensan que es otro tipo de terapia. Vamos con una experta y me da mucho gusto tener aquí con nosotros a Laura Barreda, Lala, conocida así. Pues ella es experta en este tema de mindfulness, entre otras cosas, y ya nos ha acompañado aquí en algunos programas. Y este día, pues nos da mucho gusto que esté con nosotros y que nos pueda aclarar algunas dudas que a ustedes en el auditorio y nosotros podemos tener acerca de mindfulness. Y pudiéramos empezar. Bienvenida, Lala, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Cris, como siempre, un gusto estar contigo. Bueno, pues mira, mindfulness, ¿qué es? ¿Cómo se practica? ¿De qué se trata? Platícanos un poquito, porque hemos oído pues de oración contemplativa, hemos hablado, hemos escuchado cómo se ha ejercitado lo que es el silencio en diferentes religiones, desde el budismo, desde todas las instancias religiosas, ¿no? Pero platícanos un poquito cómo esta palabra mindfulness ha venido a ser una fuerte enseñanza para todos. Gracias, Cris. Mira, yo creo que de por sí ha habido muchos autores que han dicho que el siglo XXI es el siglo de la espiritualidad. ¿Y a qué se refieren? Que necesitamos en esta época, y por eso ha sido el éxito o la difusión tan grande que ha tenido mindfulness, necesitamos herramientas desde otro nivel de conciencia, desde otro lugar de darnos cuenta qué está pasando, por qué lo estoy haciendo, para qué lo quiero, y de esta manera tener una fuerza interior que nos ayude a vivir lo mejor que podamos, poder vivir la mejor versión de nosotros. Y mindfulness en concreto ha sido una técnica que empezó Jon Kabat-Zinn desde la Universidad de Massachusetts, más o menos a finales de los años 80, en que él se dio cuenta que era más difícil, fíjate lo que voy a decir, más difícil trabajar con una mente bloqueada que con los medicamentos del cáncer, porque él es un médico psiquiatra oncólogo. Y se daba cuenta que tenía las mejores medicinas y en algunos funcionaban y en otros no. Y empezó a darse cuenta que había un factor muy importante, que era el que entraba en juego en todo esto. Y era precisamente los niveles de estrés, los bloqueos que la mente nos puede causar. Y es aquí en donde él empieza a tratar de llevar la meditación, el guardar silencio a los hospitales. Y al principio fue todo un choque y quienes meditamos desde hace mucho tiempo, por eso nos veían como locos, ¿no? Porque como que, ¿de qué se trata eso? ¿Para qué lo quieres? Gracias a este incidente que tuvo este doctor, le piden precisamente que haga más investigación y es aquí en donde empieza el gran boom del mindfulness, porque era una herramienta que ya se necesitaba, que se estaba literalmente pidiendo a gritos, que es darle sentido a lo que hago, que mis emociones reflejen lo que estoy sintiendo de acuerdo a los cambios que están sucediendo a nuestro alrededor. Y mira que estos años hemos tenido muchísimos cambios. Y entonces él empieza a tener estas investigaciones en los hospitales y fue una maravilla, porque bajaban los niveles de estrés, mejoraba la presión cardíaca, aumentaban los niveles de bienestar, de salud, y fue una maravilla que no se quedó únicamente en los hospitales. De ahí empezó a requerir esta herramienta mucha gente de otros ámbitos, en la industria, en las empresas, en las familias, de forma individual, en las relaciones de pareja. Y esto ha sido el gran éxito. ¿Y qué quiere decir mindfulness en sí? Una mente plena, no una mente llena de
pensamientos que luego no sabemos ni de dónde salen o qué Discursos, nos... ideas, en fin, ¿no? Sí. Y que a veces brincas de uno a otro y brincas de uno a otro, aun cuando estás enfocada en hacer cierta cosa. La mente, pues te juega, ¿no? Y de alguna manera no te deja estar aquí y ahora en lo que estás haciendo, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los principales puntos de mindfulness, que es prestar atención plena, momento a momento, a lo que está sucediendo. Y con dos palabras claves, sin juicios y sin rechazo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es una herramienta, es una práctica que cualquiera la puede practicar si quiere tener una atención plena en donde está. Es totalmente religioso, no tiene una orientación religiosa, aunque muchas de sus investigaciones fueron con el budismo, pero no por promover el budismo, sino por darse cuenta, y eso creo que también es una gran herramienta para el siglo XXI, qué factores en común tenemos, qué es aquellas semejanzas que tenemos para poderlas disfrutar, qué son aquellas diferencias que podemos celebrar. Y esto lo dice Ana María González Garza, que es maravillosa, en todo esto del mundo de lo transpersonal, ir más allá de. Entonces, Jon Kabat-Zinn empieza a hacer estos cursos para dar una herramienta interna al alcance de cualquier gente que lo único que necesite sea dedicación, disciplina, constancia para poder ver ciertos resultados. Porque yo creo que ahí también empieza a veces el problema, que una vez que aprendemos una técnica, la aprendemos, tomamos el curso y cambiamos a otro tema. Y aquí la constancia es la que nos va a permitir esta atención plena, en vez de que la mente esté pasando, que se la vive en el pasado, ¿sí? Eh, con las tareas pendientes, con los recuerdos que tengo, con las heridas que tenemos, o la mente se lanza a tratar de planear el futuro, de un futuro incierto que ni siquiera sabemos si va a ser real. Y Y a el la cual mente ya te le está cuesta mucho trabajo. preocupando de alguna manera, en el cual ya te estás involucrando y estás generando todo este campo de ansiedad alrededor de tu momento presente, ¿no? Claro, y ese nivel de ansiedad, no, ni siquiera alrededor del momento presente, te quedaste anclada o en el futuro o en el pasado. Y la atención plena lo que nos invita es a vivir el momento presente, porque es ahí en donde está nuestra fuerza, ahí es en donde vivimos cada una de las emociones, ahí es donde vivimos el amor en plenitud, la felicidad, el gozo, en el momento presente. Y aquí vamos a ir compartiendo, gracias por la oportunidad, vamos a ir compartiendo herramientas de práctica de cómo regreso al momento presente. Una de ellas es la meditación y creo que ahí hay una gran confusión. Mindfulness no es únicamente meditación, es una manera de vivir, es un estilo de vida que nos invita a vivir con la conciencia plena, con esta capacidad de darnos cuenta, por ejemplo, cuando comemos. Y yo los invito a los que nos estén escuchando, prueben, si pueden hoy en la noche, mañana, una fruta, una uva, por ejemplo, ¿sí? Y empiecen a poco a poco poner toda su atención de cómo se siente, cómo huele, cómo se palpa, prueben un pedacito, poco a poco vean cómo la van gustando en su boca, etcétera. Y de repente descubres y dices, válganos, nunca había tomado una uva con tanta conciencia. Porque no sé ustedes, pero yo por lo menos en Año Nuevo tengo la costumbre de tomarme las 12 uvas con las campanadas y te empiezas a comer todas las Ah, uvas que claro, ni las disfrutas. Y aquí lo principal de la atención plena es disfrutar. Por sí. eso, todas las tradiciones espirituales eh, tienen estas bases en común. ¿De qué manera estoy plenamente en mi oración? Yo soy católica, profundamente católica, ¿sí? Y me encanta ver cómo estas técnicas nos ayudan para poder estar presente en la oración donde tú la quieras enfocar. Y una de las máximas herramientas, obviamente, es la meditación, como bien decías, Cris. Así es. En el campo de la educación, que está confirmado también que que logran aquellas personas que practican el mindfulness.
no sé, pues, la creatividad o el aprendizaje, no sé qué otras cualidades o beneficios tiene. Los beneficios en la educación son maravillosos, Cris, porque al tener esta atención plena en donde estoy, consigo un foco mucho más consciente, consigo una mayor creatividad, una mayor innovación, una mayor concentración. Por lo mismo, obtenemos mejores resultados y cada uno puede dedicarse a encontrar estas capacidades blandas que necesitamos desarrollar para poder dar lo mejor de nosotros. Porque las capacidades cognitivas, las capacidades duras, cada vez lo estamos viendo y lo estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en estas grabaciones, ¿sí? Que la tecnología ha aumentado y ha crecido de una forma exponencial. Y ahorita, como datos, como conocimientos, los podemos tener al alcance de un clic, ¿sí? El celular o la computadora conectándose a donde se tiene que conectar, podemos tener millones de información, de investigaciones, de experiencias, de gente que comparte. Pero en cambio, esta capacidad de tú sacar lo mejor de ti mismo en estas capacidades, en esta innovación y en esta creatividad, se da cuando estás realmente enfocado en lo que quieres estar. Entonces, en la educación, muchas veces los problemas son que la mente parece como, decimos que parece como un chango, ¿sí? Que anda brincando de un lado para otro y cuesta mucho trabajo enfocarla. Bueno, ¿qué tenemos o qué retos son los que tenemos en este siglo XXI? ¿Sí? La educación para generar las experiencias suficientes para que tengamos las herramientas de vivir unas épocas de cambios y todos los grandes retos que se nos están presentando. Porque Esto me ya parece no es tanto. maravilloso que, por ejemplo, en las escuelas pudieran de alguna manera, pues, generar estos procesos o esta habilidad, que yo sé que en muchas partes ya se está haciendo, ¿no? Porque por ahí estaba el Mind-Up y otras oportunidades de aprendizaje, pero sería maravilloso que nuestros niños pudieran de alguna manera ir desarrollando estas habilidades. Por ahí leí yo que la práctica de mindfulness, según la neurociencia, tiene muchos beneficios. Por ejemplo, te aumenta el grosor en el área prefrontal y luego también hay cambios en la sustancia gris de tu cerebro de tal manera que, pues, en el cerebro esto es el encargado de hacer, pues, más que conserve la memoria, que el aprendizaje sea más constante, que de alguna manera estés enfocada en todo esto, ¿no? Entonces, ya visto desde la neurociencia también, pues es una gran oportunidad para que estas habilidades puedan ser pues instruidas, ¿no? A través de las escuelas y los colegios, a los niños, ¿no? Todas estas experiencias, efectivamente, como decías, de los efectos de los neurotransmisores, en donde las emociones juegan un papel importantísimo, y esto lo sabemos en educación desde hace mucho, ¿no? Todo lo que era la educación, los aprendizajes significativos. Sí, pero ahora las neurociencias nos brindan toda esta información. Cuando está una mente relajada, ese aprendizaje significativo es como exponencial, ¿no? Y ahí es donde entra las prácticas que pueden ser en la atención plena cuando tomas el baño, cuando estás duchando, el sentir el agua, el sentir el viento, oler la naturaleza. La naturaleza es una herramienta maravillosa que también muchas de las tradiciones espirituales utilizamos por este contacto con lo natural, con lo sencillo, con los detalles, para poder entonces sí elevar eh, los neurotransmisores y todos los químicos que nos ayudan para conectar con conexiones neuronales mucho más fuertes. Ahora se dice, por ejemplo, que también las emociones positivas generan nuevas sinapsis neuronales, estas conexiones que ante un reto encuentra las soluciones. Y si no nos quedamos aislados en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, en vez de poder tener esta conexión maravillosa, que es la innovación, la creatividad, la imaginación. Esta es una gran herramienta para este momento que estamos viviendo, en donde sabemos y conocemos que la ansiedad y que la depresión, pues ha sido una causa
que ha venido incrementándose después de la pandemia por todas las consecuencias que esta nos hizo experimentar, ¿no? Pero sin embargo, pues hay respuesta, ¿no? Y esta es una de ellas, este es un proceso en el que de alguna manera estas personas pueden participar y ir pues eliminando esta situación en la que están viviendo. Pues me encanta, Lala, me encanta que todo el auditorio esté escuchando sobre esto y me encantaría, y lo podemos planear para un siguiente programa, que podamos hacer unos ejercicios de diferentes tipos aquí en este programa para todos aquellos que nos acompañen. ¿Cómo ves? Me encantaría, Cris, porque es importante que quienes nos están escuchando se den cuenta que la atención plena puede trabajarse, puede vivirse, puede experimentarse en cualquier situación y en cualquier momento, porque lo que hacemos es tomar una conciencia del momento presente. Después se toma una conciencia del cuerpo, la importancia de todo lo que sentimos y que no somos conscientes. Solo en esa medida podemos darnos cuenta la conciencia de nuestros pensamientos, de estas creencias que a veces nos bloquean o, como les comentaba, que nos dirigen hacia el pasado o hacia el futuro. Solo después, y vean cómo todo va como paso a paso. Si queremos cambiar esos pensamientos negativos y cómo convertirlos a pensamientos positivos, necesitamos hacer como una parada, un stop que se le llama. ¿Sí? ¿Para qué? Para darme cuenta, a ver, esto no me está llevando a donde quiero. Y tú Bien. ser el que tenga el control de las riendas de lo que tú decides y a Me dónde quieres ir. encanta y me encanta que ustedes lo experimenten, amigos, así es que síganos en nuestros próximos programas y vamos a llevar este ejercicio a todos ustedes. Claro que sí, cuenten con ello. Pero a ver, Lala, ¿dónde te pueden localizar si acaso quieren pues tomar alguna capacitación o estar pendiente de pues de todas las los videos que yo sé que están abiertos al público gratuitamente en el que tú estás participando? Mira, de entrada, por supuesto, en el Encuentro Mundial de Valores, que ahora ya nos dedicamos a dar estos cursos, más bien estas capacitaciones y estamos creando un espacio para que tú puedas tener la experiencia desde la parte del mindfulness, desde la parte de cómo vivir y la sabiduría de las emociones, cómo humanizar el cambio con valores. Y tenemos muchas propuestas que ojalá se puedan adaptar a lo que ustedes cada uno necesita, talleres de meditación y al mismo tiempo les puedo compartir, los lunes doy unos Lala Tips, que son en Instagram, para ir dando sobre temas de la vida diaria, cómo poder llevar nuestra parte espiritual a la vida diaria y no que sea como algo separado. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Qué mejor que darnos cuenta todo el potencial que podemos obtener desde ahí. Esto es los lunes, Lala Tips, a las 8 de la Me noche en encanta, Instagram. Y al mismo tiempo están la serie de meditaciones que también comparto ahí. sí, me encanta. Ha sido pues ya más de un año en las que lo he visto que han estado ahí, que ha sido de mucho beneficio para muchas personas. Te invitamos a seguir sus redes sociales. ¿Cuáles son, por favor? Laura Barrera Coach, así estoy en Instagram y en Facebook. Ahí me pueden encontrar y ahí pongo todos los eventos y todas las cosas que puedo ofrecerles para que podamos vivir más plenamente cada Y momento. bueno, aprovecho ya que estamos en este programa del Encuentro Mundial de Valores de hacer dos invitaciones especiales. Una a todos aquellos que estén interesados en estos procesos y que de alguna manera estén buscando opciones, pues pronto estaremos ya presentando y por aquí va a salir también en nuestras redes sociales un entrenamiento experiencial, se llama Humanizando el Cambio con Valores, en donde de manera presencial o de manera virtual poquito más adelante, vas a poder acompañarnos en 4 sesiones de 2 horas, en donde precisamente estaremos pues visualizando y aprendiendo de Lala, de toda la experiencia que tiene, de otra coach, Amilet Orduña, y cómo de alguna manera, pues en el aquí y el ahora puedes tener herramientas y recursos para salir adelante de la situación que estamos algunas personas viviendo, en donde pues no es fácil volver otra vez a la vida pues como la que llevábamos antes de la pandemia,
Estamos viendo que hay rezagos en la educación, en niños, en jóvenes. Y bueno, pues de alguna manera este entrenamiento pues te ayuda a que puedas primero experimentar contigo mismo y ayudar a equilibrar tus emociones, después con los seres que te rodean y finalmente con la comunidad, ¿no? Entonces, Y al gracias, mismo Lala. tiempo, y al mismo tiempo, Sí. Cris, permítame invitarlos para que continúen el proceso y no nada más que prueben el proceso. Porque entre los 21 y 28 días vamos creando lo que son los hábitos, ¿sí? Que son maravillosos, pero podemos caer en un piloto automático, hacer las cosas sin darnos cuenta. En cambio, cuando ya llevas una perseverancia de 40 días, hay un proceso de renovación a nivel neurológico. Y esto ya es muy importante porque disuelve los pensamientos negativos o las conductas negativas que son las que te bloquean y luego no sabemos ni por qué, pero cuando practicamos estas técnicas de meditación, de silencio, de darnos cuenta, estos pensamientos negativos se disuelven. A los 56 días ya hay un cambio a nivel neuronal, porque se sueltan estos enganches al pasado o al futuro. Y es cuando empezamos a vivir realmente cada instante en el momento presente. Y obviamente, espero que continuemos juntos más de 12 semanas, porque a las 12 semanas, como bien nos decía Cris, la zona prefrontal, que es donde se desarrolla la empatía, la compasión, la ternura, la amistad verdadera, es la puerta de entrada a un mundo maravilloso que los invitamos a que lo descubran. Pero eso tiene que llevar esta constancia, esta perseverancia. No importa si un día no lo hiciste, pero que al día siguiente lo retomes para que vaya creciendo esta capacidad tuya de poder gozar el momento presente. Es mi máxima invitación. Pues me encanta porque todos los días estamos necesitados de ir creciendo y de alguna manera ir pues comprometiéndonos con lo que está sucediendo. Aquí nosotros en el encuentro hemos venido promoviendo pues muchos valores, ¿no? El de solidaridad y todo, pero sobre todo el de compasión. Y una vez que accedes a estas herramientas, a estos recursos y como dice Lala, ya los instalas como parte de tu vida diaria, en tu cerebro, en tu corazón, en tu mente, pues de alguna manera empiezas a buscar formas de trascender, ¿no? Y aquí viene ahora esta parte del servicio, que es la segunda invitación que les quiero hacer también este día. ESER, la Casa del Voluntario, tiene muchísimas oportunidades para ti que nos estás escuchando y que dices, ¿cómo salgo de esta situación? Me he sentido muy sola, no sé qué hacer. Bueno, pues hay mucha gente que te necesita y que necesita de todas estas herramientas, de todos estos recursos, de simplemente de tu presencia y acompañamiento, ¿no? A veces escuchar es una, pues para muchas personas es que la escuchen, es volver a otra vez a la vida, ¿no? Y nosotros podemos ser parte de estos procesos y poner a la disposición, pues, lo que sabemos hacer. Entonces, si eres experta en alguna capacidad que tienes para la cocina o para, pues, organizar un evento, para escuchar simplemente a los adultos mayores, para acompañar a una enferma, pues estas habilidades se necesitan en esa es la Casa del Voluntario, porque hay más de 155 organizaciones aquí y ahora en este momento que nos están pidiendo voluntarios, ¿sí? Los centros comunitarios para este rezago que los niños, pues a través de la pandemia tuvieron en educación, ahora están necesitando voluntarios que vayan y aporten 1 hora 3 veces a la semana en estos lugares y acompañen a estos niños a poder pues llegar otra vez a recuperar la pérdida de tiempo que tuvieron en la pandemia. Así es que si nos estás escuchando, comunícate 1257-2544 y 1257-2545 y con mucho gusto ahí también tenemos estas oportunidades de voluntariado. Y bueno, para ustedes, amigos que nos están acompañando y que pues de alguna manera les llama la atención una cosa o la otra, pues entren a nuestra página de internet, es www.encuentromundialdevalores.org y ahí van a encontrar también información.
Gracias, Lala, por habernos acompañado. Me encantó que pudiéramos hablar de este tema y que pues la gente que no conoce o algo sepa que hay recursos y herramientas para salir adelante, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Nos vemos aquí el próximo programa a la misma hora. Gracias. Que estén muy bien. Encuentro de Valores, un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esto es una producción del Encuentro Mundial de Valores.